Buenos días, estimados hermanos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Giancarlo Peña. Soy pastor de Casa de Mi Gloria, Ticuantepe, y la comunidad de Ticuantepe les envía un fuerte abrazo en el amor de Jesús a todos y a cada uno de ustedes. Esta mañana voy a compartirles un tema, el cual titulé Reconciliados con Dios. Y está basado en el texto de 2 de Corintios 5, 20 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20 al 21. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. La salvación es el corazón del evangelio, el sacrificio sustitutivo de Cristo. Los que predican esta verdad predican el evangelio. Te puedes equivocar en cualquier cosa, en cualquier asunto, pero no te puedes equivocar en cuanto al evangelio de Cristo Jesús, al evangelio de la salvación. Y aquí quiero introducirlos al texto con una parábola. Imaginen ustedes una nación. La nación se están muriendo de hambre. No hay alimento, no hay comida y la gente está desfalleciente. Están en sus camas a punto de morir. No pueden llevar ni siquiera una cucharada a su boca. Y si la llevaran, la cuchara no tiene comida. Pero una nación amiga, una nación caritativa, una nación que probablemente se preocupa por el prójimo, decide y da la instrucción de enviar un barco de ayuda, un barco petrolero. Les envía petróleo. El barco llega, se parquea en las costas y comienzan a bajar el petróleo. Pero la gente está muriendo de hambre. ¿Y qué va a comer? Petróleo. Petróleo. No, señores, el evangelio no es un evangelio petrolero. El evangelio es un evangelio de salvación. No es un evangelio de prosperidad. Probablemente y seguramente la prosperidad vendrá añadida a la salvación. Pero lo más importante es el evangelio de la salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Nosotros, independientemente de los que otros hagan,
nosotros predicamos y no podríamos ni tendríamos la intención de predicar otra cosa que no sea el evangelio de sustitución, el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio en el cual el Señor Todopoderoso fue a la cruz y murió por ti y por mí, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de la rectitud, el Rey de gloria. Es a Él que nosotros predicamos. Amén. Vamos a iniciar en cuanto a la doctrina de la sustitución. Y dice el texto, vamos a iniciar por la segunda parte del texto. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Rey del cielo, el Dios todopoderoso, el maravilloso, al ver los hombres perdidos por causa del pecado, tomó a su Hijo unigénito y a todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros, haciendo a su Hijo pecado por nosotros, al que no conoció pecado. Hubo una transferencia de pecados hacia Él, por ti y por mí. Jesús no tenía conocimiento personal del pecado. Nosotros, en algún instante de nuestras vidas, probablemente en la adolescencia, en la juventud, nos dejamos llevar por los pecados de la carne, seguramente algunos por el vicio, algunos por el ron, por el whisky, otros por la marihuana, otros tenían debilidades que los arrastraban y los llevaban a la cloaca fétida de la barbarie. Sin embargo, Cristo Jesús, dice el texto, pero Él no conoció pecado. Él, en su juventud, Él, en su adolescencia, no conoció pecado. Vete en el pensamiento a los primeros días de tu juventud. Seguramente te deleitabas en algún pecado perverso antes de llegar a los pies de Cristo. Pero hubo uno que no conoció pecado por salvarte a ti y a mí. Jesús no tenía ninguna falta por omisión. Seguramente, muchos de nosotros hemos nacido de nuevo. Venimos a la iglesia, alabamos al Señor, escuchamos la palabra, meditamos y descansamos en ella, nos fortalecemos en la palabra y no pecamos por comisión, pero
seguramente, sin temor a equivocarme, muchos de nosotros pecamos por omisión. Hagamos un análisis. ¿Me viste enfermo y no me visitaste? Tenía hambre. ¿Y qué me diste? Un consejo. Estaba en la cárcel y ¿qué hiciste? Me reprendiste. Muchos de nosotros pecamos continuamente, constantemente, permanentemente por omisión. Seguimos con el análisis. ¿Viste a una persona sin esperanza? ¿A una persona angustiada? ¿A una persona que está a punto de quitarse la vida? Pasaste al lado de él y no le diste una palabra de aliento. No le llevaste la medicina. La medicina de la palabra se la ocultaste. Y entonces pecaste por omisión. Pero el Rey del cielo, el Rey de gloria, el Santo de Israel, dice el texto, pero él no conoció pecado. Jesús no tenía ningún pecado de pensamiento. Quizás estás en esta iglesia, has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Procuras caminar en rectitud y en santidad, pero de repente esos pensamientos perversos llegan a tu mente y en algunas ocasiones los has acariciado y los guardas en tu mente, los desechas, pero luego vuelven y ahí los consientes. Pero dice el texto, pero Jesús no conoció pecado. Él no tuvo ningún pecado de pensamiento, ni de omisión, ni de comisión. No, señores, Jesús no conoció pecado. Los pies de Jesús nunca caminaron hacia lo malo. Si retrocedemos en el pensamiento y ejercitas tu mente, quizás en algún instante tus pies te llevaron a la parranda, te llevaron a la cantina, probablemente algunos hasta los llevó al burdel y ellos caminaron continuamente hacia el pecado, hacia la destrucción. Un día de tantos, alguien les habló de la palabra, llegaron a los pies de Cristo y hoy en día son siervos entregados al Señor. Pero un día pecaron, pero dice el texto que Jesús no conoció pecado. Las manos de Jesús nunca fueron utilizadas para algo malo. Probablemente hoy tus manos le sirven al Señor de diferentes formas, diferentes métodos, diferentes maneras, pero sí retroceden en la historia de su vida. Analicemos sus manos. ¿Será que en algún momento sostuvieron un cigarro? ¿Será que en algún momento sostuvieron la marihuana?
¿Será que en algún momento sostuvieron ese traguito de ron o de whisky o esa copa? ¿Será que se dejaron llevar en algún instante por algún pecado terrible? ¿Sus manos? ¿Será? Pero el Rey del cielo, dice el texto, no conoció pecado. No hubo nunca en el corazón de nuestro bendito Señor una atracción hacia ningún placer malo. Probablemente hoy en día estemos en la casa del Señor, alabemos al Rey con todo nuestro corazón, pero nosotros debemos de cuidarnos de lo que ven nuestros ojos, debemos de cuidarnos de lo que escuchamos, debemos de cuidarnos en todas las formas y en todos los sentidos, porque si nosotros nos descuidamos, fácilmente somos inclinados hacia una naturaleza pecaminosa. Pero el Rey del cielo, dice el texto, no conoció pecado. Él nunca estuvo y nunca estará inclinado hacia ningún pecado. Aunque esa carne de Jesús muchas veces le ocasionaba un cansancio en su cuerpo, nunca produjo en él la debilidad del pecado. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas fatigado, cuando ya el día esté terminando y sientas que el día ha llegado a su fin y el trabajo ha golpeado tu ser, recuerda que una vez Jesús estuvo cansado por ti y por mí. Te lo recuerdo. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús estuvo cansado, pero él nunca conoció pecado. Probablemente en algún instante de tu vida te sientas abandonado, te sientes perdido, te sientes sin esperanza, te sientes abandonado. Entonces te puedes identificar plenamente con el Maestro, porque Él también se sintió abandonado. Y fue precisamente ahí en donde estalló el Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él no conoció pecado. Y le tocó vivir, le tocó compartir con los pecadores. Qué triste y qué desgracia es muchas veces cuando te toca vivir en un ambiente sucio, en un ambiente donde las personas continuamente hablan palabras sucias, perversas, perdidas, donde continuamente, quizás por alguna razón o circunstancia, te toca estar al lado de una persona que está fumando o que tiene un aliento a alcohol y que de repente se pelean y se agarran a pedradas y se jalan de los pelos. Imagínense
al Hijo de Dios le tocó venir a esta tierra y compartir con ese tipo de personas, pero Él no conoció pecado. Él cumplió la ley en todos sus aspectos. Su vida era un círculo perfecto de santidad. No había deficiencia en su belleza perfecta. Él no fue culpable de nada. Sin embargo, le tocó cargar los pecados de esos hombres culpables. Si nos trasladamos a la segunda parte del texto, en donde dice, por nosotros Dios le hizo pecado. El justo por los injustos, el inocente tratado como culpable. El pecado fue quitado a los culpables y fue transferido a los inocentes. Y le tocó ir a la cruz. Sus manos a la tabla, su espalda al madero. Le dio sed y le dieron vinagre. Los sufrimientos de su alma fueron el alma misma de su sufrimiento. Él fue a la cruz por ti, por ti, por ti y por mí. Cayó tan bajo para levantarnos de nuestra caída. Él fue desamparado para que fuéramos amparados. Cuando prendieron a Jesús, liberaron a su pueblo. Por nosotros, Dios le hizo pecado. Quiero que entremos en el texto, profundicemos más acerca de este significado. Quiero que ustedes ejerciten su mente y se pregunten, ¿es justo que el juez de toda la tierra, de todo el universo, síganme, castigue al inocente y exonere al culpable? ¿Es justo? Ejerciten su mente que el culpable sea exonerado y el inocente sea castigado. ¿Es justo eso? Una vez que hayan meditado en esa pregunta, quiero expresarle la base de los argumentos en cuanto a la doctrina de la sustitución. Partamos primeramente que estamos ante un despliegue de soberanía divina. Segundo, Jesús acepta voluntariamente todo el peso del pecado de la humanidad. Tercero, Jesús muere como ejemplo. Y cuarto, no debe existir
la oposición. Entonces, ¿es justo o no es justo? Meditemos. La respuesta es sí, es justo. Pero si se cumplen los requisitos. Los requisitos, soberanía de Dios, voluntariamente aceptado, Él se entregó por el bien de la humanidad. Pero el último punto es significativo. No hay oposición. ¿Y qué significa eso? Que no hay oposición. El hombre debe de allanarse. El hombre debe de aceptar. Por eso es que nosotros siempre como iglesia, al final que se hace el llamado y se realiza la oración de fe, Señor, acepto que soy un pecador. Cuando la persona dice, Señor, acepto que soy un pecador, se está allanando y se está perfeccionando la salvación. Ahí es donde se cumple la doctrina de la sustitución. Si la persona no acepta sus pecados, entonces no puede ni debe ser salvado. Algunos dicen que Dios podría haber perdonado a la humanidad sin expiación. Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios perdonador. Sin embargo, era necesario el sacrificio de Jesús en la cruz, porque se necesitaba una base sólida, firme, que determinara la salvación. Imaginen ustedes un juez bueno, el mejor juez es bueno. Le llevan a un ladrón y lo absuelve. Le llevan a un asesino y lo absuelve. Y todo el que no, es que él es bueno, que caiga en ese juez, él lo va a liberar. Sería una justicia ridícula. Estaría pervirtiendo completamente la justicia. No sería justicia para la nación o para el pueblo. Un juez así. De igual forma, el Rey del cielo necesitaba una base, un sustituto en el cual se tenía que aplicar la justicia divina. Y Él fue Jesús. No olviden que de alguna manera y de todas maneras, Jesús era el mismo Dios, era uno con el Padre. Él se entregó a Él mismo, por ti y por mí. Cuando el hombre estaba reconciliado con Dios en el jardín del Edén, estaba basado en justicia humana. Pero la justicia humana falla. Pero la justicia divina nunca falla. Hoy en día, nuestra base, nuestro sostén, nuestro soporte, nuestra reconciliación, nuestra comunión con el Padre no está basada en hombre, es justicia divina.